Hermanos, buenas tardes. Es un gozo el de nueva cuenta el poder estar en el púlpito. Gracias, hermano. En compañía de todos ustedes, mis hermanos. Quiero contarles una historia de por qué me maravillo en Dios constantemente. Ayer, como saben, fue el evento de los jóvenes. Y ayer estábamos ahí con los jóvenes participando y todo. Y justo cuando estábamos comenzando en la mañana, llegó el hermano Gavia y empezó a hablar con nuestro pastor. Y él le dijo pues que lo necesitaba. Y hermanos, yo no sé ustedes, pero yo me maravillo en analizar lo que Dios hace. Porque en ese momento el pastor me dijo, volteó y me dijo, yo estaba a un lado y me dijo, hermano Omar, tengo un problema, ¿me puedes ayudar a predicar? Mañana, en la tarde. Y yo dije, ¡ay! He tenido una semana un poco pesada. Ha sido un poco pesada. Pero, gloria a Dios, le dije, sí, pastor, claro. Bueno, yo medito de esta forma, hermanos. Dios estaba reservando un tiempo para que nuestro pastor estuviera donde era necesario estar. Y aunque a nosotros no se nos reveló que el hermano Julio ya iba a partir, ciertamente el Señor sabe cómo hace las cosas. Y me maravillo en eso. El mensaje que traigo esta tarde, hermanos, es un mensaje que de la misma manera era un mensaje que no tenía preparado, pero era algo que me venía toda la semana golpeando. Así me pasa a veces. Porciones de la palabra me golpean y me golpean y me golpean y me golpean, y hasta que no las saco de mí, no se me tranquiliza la mente. No se me tranquiliza. Y este mensaje, hermanos, era de eso. Y Dios conceda primeramente, Señor, si es su voluntad, que en esta tarde, noche, nos llevemos todos una edificación a nuestros hogares. Yo recuerdo con amor a nuestro hermano Julio, lo recuerdo hasta con tristeza, no convivimos mucho, pero no sé si será por las cosas, se los comparto, no sé si será por las cosas que hemos vivido, pero ahora que fuimos al hospital, le dije a Diana, pregúntale qué quiere comer el hermano. ¿Qué quiere? Porque sé lo que es estar en el hospital, porque sé lo que es estar 24 horas encerrado durante días, durante meses, y no comerte nada más que la comida del hospital. Y me maravillé cuando el hermano dijo, la hermana Cornelia dijo, él puede comer de todo. Y de allá de fondo se oyó que el hermano Julio dijo, unos pescuecitos, quiero unos pescuecitos de pollo. Llevamos esa vez, gracias a Dios, un pollito para el hermano, sus pescuecitos, y comió rico. Y eso es lo que me maravilla de pronto, el pensar en que estos pequeños placeres que Dios nos da, a veces los despreciamos. Entonces hay que estar agradecidos con Dios por todas estas bendiciones que nos da, porque gloria al Señor, nunca nos falta sustento. Y gloria a Dios nos tiene aquí para escuchar de su palabra. Vamos a comenzar en esta tarde, hermanos. Vámonos a 1 de Corintios, el texto que ya leímos, 1 de Corintios 15, 42. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En esta tarde, hermanos, el tema, la enseñanza lleva por tema, la esperanza en el eterno amor de Dios derramado en nuestros corazones. La esperanza en el eterno amor de Dios derramado en nuestros corazones. Ahora, hermanos, nos hemos preguntado acaso cómo será aquel día cuando el Señor nos llame a su presencia. Ustedes meditamos un poco en cuanto a la palabra de Dios. Dios nos da unos atisbos, unos pequeños toques en su palabra de Dios acerca de cómo va a ser el cielo, acerca de cómo va a ser la eternidad. Él no nos ha aclarado todo, Él nos ha dado solo ciertas porciones para que nosotros meditemos en ellas. Pero como acabamos de leer, ciertamente es necesario que se siembre en incorrupción para que en la resurrección resucitemos, que se siembre en corrupción para que en la resurrección resucitemos en incorrupción.
Pero como leímos al final, la carne no heredará el reino de Dios. Es decir, la corrupción no heredará la incorrupción. Entonces debe de haber muerte, debe haber corrupción, debe sembrarse en deshonra para resucitar en gloria. Ciertamente primero es el cuerpo animal y después el cuerpo espiritual. Así es que, hermanos, ahorita tenemos la imagen del terrenal y llegará el día en el que tendremos la imagen del celestial, porque Dios así lo ha dicho. Pero para esto es importante que meditemos en cómo fue que esto sucedió. Yo sé que habemos hermanos que tenemos años en el camino. Tienen años que recibieron o que conocieron a Cristo Jesús, pero no han entendido todavía la necesidad de Cristo Jesús. No hemos entendido todavía cómo es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es tan maravilloso. Primera cosa, debemos de comprender cómo es que comenzó la caída del hombre. Cómo es que el hombre fue echado fuera de la presencia de Dios. Y es donde viene la primera pregunta: ¿qué es lo peor? La pregunta es: ¿qué es lo peor que le puede pasar a un hombre? ¿Quedarse sin casa? Perder el alma. ¿Quedarse sin cargo? ¿Sin dinero? ¿Estar en la miseria? ¿Perder a su esposa? ¿Perder a su papá? ¿A su mamá? ¿A sus hijos? Eso es lo de menos. Lo cierto, hermanos, es que lo peor que le puede pasar a un hombre ya le pasó en el momento en el que nació. Eso es lo peor que le pasó al hombre, porque nació muerto espiritualmente. Todos los hombres nacemos muertos espiritualmente, todos sin excepción. Y ahí es donde debemos de meditar un segundo. Todos, absolutamente todos los hombres hemos nacido muertos espiritualmente. Esto ciertamente se originó con el primer Adán. Vámonos a Génesis 3:8. En Génesis 3:8 nos dice en la palabra, Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Para este punto debemos de saber qué fue lo que ya sucedió aquí. Aquí Dios ya hizo la creación, ya creó al hombre, ya creó a la mujer, ya creó el huerto, ya los puso en el huerto, les dijo: no debes de comer de este árbol, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que ellos ya hicieron? Ellos ya desobedecieron, ellos ya comieron de ese fruto. El mal, el pecado ya habitaba en el mundo, pero no había entrado al hombre. En aquel momento entró al hombre. ¿Y qué fue lo primero que causó? Lo primero que causó fue vergüenza. Eso es lo primero que causó vergüenza, y esto hizo que ellos se ocultaran de la presencia de Jehová, como acabamos de leer. Es lo primero que esto ocasionó en ellos. Ahora, en aquel día, hermanos, ciertamente se perdió esta comunión preciosa, esta comunión hermosa en la cual Dios se paseaba en el huerto de Edén con el hombre. Y hermano, hermana, yo no sé usted, pero yo le pregunto, si usted ha leído toda la Biblia desde el principio hasta el fin, literalmente hay un principio del problema y hay un término del problema. El principio del problema que toda la palabra de Dios resume, bueno, lo puedo resumir así: la pérdida de la comunión con Dios. Oh Dios, perdóname. Y al final, la restauración de la comunión con Dios. En eso se centra la palabra de Dios. Ese es el objetivo principal que vemos en la palabra de Dios. Ahora, Génesis 5:1. Génesis 5:1 nos dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto siempre lo destaco, busco destacar esta porción de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos míos? Porque normalmente todos vagamos pensando que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos los hombres piensan eso. Yo soy a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque eso dice Génesis. Bueno, quienes fueron hechos a imagen y semejanza de Dios fueron Adán y Eva. Nada más. Pero después de que ellos pecaron, ellos cayeron, y ahora lo que acabamos de leer, su descendencia, ahora es a imagen y semejanza de Adán. Un hombre caído, un hombre que está muerto, un hombre que ha nacido separado espiritualmente de Dios. Y ese es el gran problema que tenemos todos los hombres. Es lo peor que le puede pasar a todos los hombres, y es lo peor que nos pasó a nosotros. Pero si, gloria a Dios, hemos sido rescatados,
Estamos gozando de las glorias de Cristo. Pero antes de que llegue a ese punto, ciertamente, hermanos, todos los hombres estamos en miseria, estamos en muerte espiritual, alejados de Dios, sin esperanza en el mundo, muertos, apartados, muertos en nuestros delitos y pecados, responsables de toda la maldad que habita en nosotros. Somos ciertamente corruptos, somos malvados. Toda aquella persona que piensa que es buena no es buena. Cuando realmente hagamos esta verdad nuestra, cuando realmente nos detengamos un momento, frenemos y digamos, no soy bueno, cuando realmente me dé cuenta de que no soy bueno, que no soy lo mejor del mundo, que no soy el centro del universo, sino que el centro del universo es Dios, que yo soy malo, que yo no merezco absolutamente nada más que la muerte eterna, en aquel momento, si Dios concede, me voy a poder detener y meditar y darme cuenta de cuán grandiosa es la gracia de Cristo. En aquel momento realmente podremos detenernos y meditar en esto, porque ciertamente la corrupción no heredará la incorrupción. No la heredará. Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto, se los decía en la mañana, me encantan estas palabras, todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Yo no soy mejor que usted, hermano, yo no soy mejor que usted, hermana, usted no es mejor que yo. Todos pecamos, todos somos malos, todos somos malvados. El único bueno es Dios. Cuando alcancemos a comprender esto, que nadie es más que nadie, que no es que tengas 5 pesos más en la bolsa, que no es que tengas 5 puntos de calificación, que no es porque tengas una mejor carrera, que no es porque tengas un poco más de conocimiento, que no eres nada, no eres nadie ante Dios. Todos somos malos, todos estamos perdidos. Pero gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios por su gracia. Ese es el punto, hermanos, de lo que tenemos que estar meditando. Por eso, hermanos, lo peor para un hombre no es haber perdido a un ser querido, no es haber perdido a su hijo, no es haber perdido a su hija, a su padre, a su madre, no es haberse quedado sin casa, no es haberse quedado sin dinero, sin coche, eso no es lo peor. Lo peor es que todos los hombres nacen muertos espiritualmente, y si no nos detenemos un segundo a meditar realmente si estamos en la verdad, va a llegar aquel día de nuestra muerte y vamos a morir en nuestros delitos y pecados. Porque morimos engañados pensando que éramos cristianos, porque pensábamos que éramos creyentes, porque pensábamos que realmente estábamos en la verdad, pero nos mentimos. Lo tocaba en la mañana incluso. Hermano, hermana, si usted todavía sigue haciendo las cosas a su manera, si usted dice, bueno, me congrego los domingos en la mañana, pero los domingos en la tarde ya me da flojera, tengo que lavar la ropa, tengo que ponerme a cocinar. Ay, los miércoles, ¿para qué llego? Los miércoles tengo mucho trabajo. No ora diariamente, no ora usted constantemente, no está abriendo la palabra de Dios, no está usted buscando a Dios. Yo le pregunto lo que les pregunté en la mañana, ¿de verdad cree usted que va a engañar a Dios? ¿De verdad cree usted? Nunca. Yo a mi padre lo engañaba, yo a mi madre lo engañaba. Pero a Dios nunca. Y me salía con la mía. Pero en esta ocasión no me voy a salir con la mía. Por tanto, hermano, hermana, con amor le digo, deténgase un momento y piense en su vida espiritual. Piense en cómo está usted delante de Dios. Dice un hermano que en aquel día lo que va a importar no es si yo conozco a Cristo. Porque dice la palabra, apartaos de hacedores de maldad, nunca os conocí. No importa si yo conozco a Cristo, lo que importa es que Cristo me conozca a mí. Eso es lo principal. ¿Qué estoy haciendo con mi salvación? ¿Realmente estoy viviendo como Dios me ha ordenado? En la mañana se los mencionaba acerca del bautismo en agua, que era necesario para cumplir con una de las 2 ordenanzas que Dios ha dejado. No es ni como en el Antiguo Testamento, no es como en la ley que teníamos muchas, o tenían los israelitas tenían muchas ordenanzas, muchas reglas. Nosotros tenemos 2. Bautiza. Haz pública tu fe. Si es que realmente has sido regenerado, si es que realmente has creído con fe en Cristo Jesús. Y segundo, participa en la cena del Señor.
Pero si cuando se hace la cena del Señor, hermano, hermana, usted no está participando porque dice, pues es que no he cumplido con la primera ordenanza, que es bautismo. Pero yo creo que yo sí soy salvo, porque yo sí creí en Cristo Jesús. Pero no quiero hacer caso a Dios. Sigo viviendo conforme a mi carne. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Perdóname, Señor. Hermanos, gloria a Dios, quien en su infinita misericordia nos ha dado el camino de redención para que conozcamos ahora al postrer Adán. Aquel Espíritu vivificante, hermanos, Cristo Jesús, para ahora poder ser espirituales, como leímos en nuestro texto principal. Ahora somos carnales, pero va a llegar el momento en el que seremos espirituales, completamente espirituales, en el día de la resurrección. Gloria a Dios por esto. En Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos 5:18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué precioso, hermano. Yo no sé usted, pero cuando meditamos o leemos estas porciones de la palabra en la cual el Señor nos deja muy claro que sí, por uno entró la muerte a muchos, a todos, pero también por uno ha entrado la justificación a muchos. ¿A quiénes? A los que hemos creído, a los que realmente hemos creído con fe, en que realmente la gracia del Señor es la que nos salva, es la que nos limpia, es la que nos hace partícipes de esta vida eterna. Ahora, ciertamente quienes hemos creído en el Señor tenemos esperanza, una esperanza viva, hermanos. Una esperanza que anhela, una esperanza que desea el Señor, una esperanza que nos da paz para con Dios. Y por eso quiero tocar Romanos 5:1. Romanos 5:1, vamos a ver mucho de Romanos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si usted presta atención, ahora ya tenemos paz para con Dios. ¿Cómo que ahora tengo paz para con Dios? Pues antes, ¿qué tenía? Antes no tenías nada. Hay quien dice, lo contrario del amor es el odio. No, hermanos, lo contrario del amor es la indiferencia. Eso es lo contrario al amor, la indiferencia. Y antes no teníamos nada para con Dios. Ahora tenemos la esperanza viva, tenemos paz para con Dios, tenemos el amor de Dios que ha derramado su amor en nuestros corazones y nos gloriamos en esta esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza bajo la cual mueren muchos hermanos que han creído en Cristo, bajo la cual si Dios nos concede y el Señor Jesucristo no viene antes, todos los que nos encontramos aquí vamos a morir, si es que hemos creído en la esperanza en Dios. ¿Cuál es esta esperanza? El creer que es verdad lo que Él nos dijo. El creer que cuando cerremos nuestros ojos, lo siguiente que veremos será su gloria. Lo veremos a Él. Esa es la esperanza bajo la cual vivimos. Esa es nuestra esperanza. Esto es el sueño que anhelamos. Es el sueño que todos los hermanos que han trabajado para Cristo anhelan. Es el sueño que todos los hermanos que han dedicado sus vidas para Cristo anhelan. Es el sueño que todos los hermanos que han tenido la oportunidad de predicarle a alguien más del Evangelio anhelan. La esperanza de poder estar frente a Dios cuando muramos. Eso es lo precioso, hermanos míos. Ciertamente quienes hemos creído en el Señor somos bienaventurados, porque hemos conocido al Salvador, aquel al que reconforta nuestras almas, al que da calor a nuestro corazón, al que nos hace, como les dije hace un momento, estar en paz con Dios, quien ha restituido esta relación quebrantada, lo que les dije al principio. ¿Saben cuál es el problema al principio? El problema al principio es que el hombre perdió su comunión con Dios, que el hombre no tiene comunión con Dios, que todos los hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y si morimos así engañados, nuestro despertar va a ser horrible. Ese es el gran problema, hermanos míos. Ahora le voy a hacer otras preguntas para meditar, hermano, hermana. Para usted, ¿cuál sería el mayor anhelo que como hombre usted pudiera llegar a tener?
Yo le pregunto si en este momento su mayor anhelo es dinero, una casa, un coche, una licenciatura, una maestría, un doctorado. ¿Cuál es su mayor anhelo, hermano? No es llegar al cielo, hermano. ¿Cuál es su mayor anhelo? Y esa es la pregunta que ahora debemos de responder, hermanos. Ciertamente nuestro mayor anhelo, si es que somos salvos, es ver el rostro de Dios. Y ciertamente vamos a ver todos los hombres el rostro de Dios. Y eso es algo que debemos de tener presente. Todos los hombres sin excepción veremos el rostro de Dios. Pero unos lo van a ver para condenación eterna y otros para gloria eterna. La pregunta es, ¿cuál es su mayor anhelo? ¿Lo quiere ver para gloria eterna? Ciertamente, hermanos, aquellas personas que viven sin Cristo viven en dolor, viven en miseria, viven en tristeza, viven en peleas, viven en disyuntivas, viven en corajes. Diario, peleas como perros. Diario mal, diario con dolor, diario con tristeza. ¿Y qué creen? No hay consuelo. No hay consuelo. Hay dolor, hay llanto. Pero quienes hemos creído, hermanos, ciertamente, para quienes hemos creído, sí tenemos tristeza, sí tenemos dolor, sí tenemos angustias. Pero ¿saben? Ese dolor y esa tristeza y esa angustia nos lleva cada vez más a darnos cuenta de nuestra pobreza espiritual. ¿A qué me refiero con la pobreza espiritual? Vamos a Mateo 5:3. Mateo 5:3 dice en la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿quién es alguien pobre en espíritu? Saben, hermanos, yo se los quiero compartir. Cuando yo leía esta porción de la palabra, yo no entendía. Yo decía, ¿quién es un pobre en espíritu? No, pues es que si es pobre en espíritu, pues ¿cómo va a heredar el reino de los cielos? Si necesita ser espiritual para estar en el reino de los cielos. Pero ¿saben qué significa? Que aquella persona que ha comprendido que es pobre en espíritu, es decir, que solo no puede, que depende del omnipotente, porque Él no tiene potencia, porque Él no tiene fuerza, porque Él es pobre, que Él no puede ante las vicisitudes, que Él no puede ante los problemas, que Él no puede ante los confrontamientos de la vida, tiene que depender del omnipotente, quien es Cristo Jesús. Aquella persona que ha creído esto, es aquella persona que se entregará a Cristo Jesús y que ciertamente va a heredar el reino de los cielos. Hermano, hermana, si usted ha creído en Cristo Jesús, usted es un pobre espiritual. Y mientras más conozca a Cristo Jesús, más se va a dar cuenta que es más pobre espiritualmente. Y más se va usted a dar cuenta que usted no puede por sus propias fuerzas. Y más se va a dar cuenta que su pecado le constriñe. Y más se va a dar cuenta que usted no puede. Usted no puede seguir adelante. Pero si nos embebemos en nuestras jactancias, si nos embebemos en nuestras soberbias, si nos embebemos en nuestras altanerías y creemos que yo soy lo mejor, que yo soy más que aquel es menos que yo, creo que lo menos que estoy teniendo es una pobreza espiritual, sino más bien una soberbia y una jactancia, para lo cual Dios no está diciéndonos que somos bienaventurados. Pero hermano, hermana, una vez que un hombre que anda de esta forma se ha arrepentido, una vez que ha sido redimido, una vez que ha sido justificado, una vez que tiene paz para con Dios, una vez que ha cumplido en él el nuevo pacto. Sabemos dónde está el nuevo pacto. Ezequiel 11, 19 y 20. Ezequiel 11, 19 y 20. ¿Qué nos dice en la palabra? Ezequiel 11, 19 y 20. Y era algo que tocaba incluso nuestro pastor en la mañana. Ezequiel 11, 19 y 20. Ezequiel 11. Ezequiel 11, 19 y 20. Dice en la palabra: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne.
para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Hermano, usted sabe claramente que a nosotros el único pacto que se nos aplica es este. Es el único. Todos los demás pactos son para Israel. Este es el único pacto en el que nosotros hemos sido partícipes. Pero, ¿sabe usted que el Señor nuestro Dios dice claramente que Él hace esto, no por causa de nosotros, sino que Él lo hace por causa de su santo nombre? Por esta razón Dios hace esto. Vámonos a Ezequiel, en Ezequiel 36, 21, hermano, hermana. Ezequiel 36, 21. Ezequiel 36, 21 dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué lo hace el Señor? Como nos decía nuestro pastor en la mañana. ¿Lo hace por mí? ¿Lo hace por usted? Porque usted es el hombre, usted es la mujer más maravillosa, el intelecto más sobresaliente que ha destacado en el mundo. No. Recuerden que era lo que les explicaba hace tiempo también. Nosotros somos como este vaso, esta es nuestra mente. Y si pudiese decir que Dios es el mar, que ni siquiera se le asemeja, porque incluso el mar tiene final, tiene un inicio y un término. Yo les pregunto, hermanos, hermanas, contengan a todo el mar en este vaso. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes soy yo? No podemos. Este es un vaso muy limitado. ¿Y podrá acaso contener el mar, la sabiduría de Dios? Meditemos quién es Dios. ¿Quién es este Dios a quien servimos? ¿Quién es este Dios a quien amamos? Y hermano, hermana, si usted es redimido y si usted le ha sido quitado este corazón de piedra y se le ha puesto este corazón de carne, entonces finalmente se habrá resarcido aquel daño que se originó en Génesis. Finalmente se habrá resarcido aquel daño que comenzó con Adán. Y finalmente podemos leer en Mateo 5:8. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Hermanos, hoy día, todo aquel que realmente ha creído en Cristo Jesús, un sello, y era lo que tocaba en la mañana, es una persona que tenga una buena conciencia delante de Dios. Es tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Qué significa tener una buena conciencia delante de Dios? Haber creído con fe en el sacrificio de Cristo Jesús y aceptar su resurrección como una verdad. Y que realmente yo soy un creyente de la gracia de Cristo Jesús y comprendo que soy un pecador y me voy a arrepentir. Arrepentirme constantemente, y era lo que les comentaba también en la mañana. El sello del verdadero creyente es el arrepentimiento continuo. No es que yo dije, me arrepentí aquel día y creí. No. Por eso soy creyente. ¿Por qué? Porque me arrepentí aquel día. No. Eso no es un verdadero creyente. Un verdadero creyente es aquel que se está arrepintiendo constantemente de su pecado, viniendo ante Dios y confesándole cada día, cada tarde, cada noche, cada momento, en cada oportunidad: Señor, perdóname porque he pecado. Pero no de dientes para afuera, sino porque realmente el corazón de carne que tiene dentro le constriñe. El corazón de carne que realmente late, le duele y se siente mal ante Dios y siente vergüenza ante Dios por estos pensamientos que he tenido, por lo que yo he hecho, porque no es correcto. Esa es la señal de un verdadero creyente, hermano.
Esa es la señal de un verdadero creyente, hermano. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados somos porque tenemos nuestro corazoncito limpio, porque ya no es este corazón de piedra, sino ahora es un corazón de carne que late, que siente, que vive para Dios y por Dios. Hoy día, hermanos, esto se ha cumplido. Dice aquí, porque ellos verán a Dios. Y ciertamente vemos a Dios, no directamente, pero por medio de su palabra podemos verlo, podemos conocerle. Cuando escudriñamos la palabra, cuando oramos, le vemos. Pero aguardamos a aquel día glorioso en el que el Señor Jesucristo venga en el arrebatamiento. Y si estamos con vida, le veremos. Y si hemos muerto, le veremos primero. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Después los que hayan quedado. Nos reuniremos con ellos en los cielos, dice la palabra. De tal forma, hermanos, que cuando Él venga, resucitaremos en incorrupción. Por eso es que era necesario que se sembrara en corrupción aquel cuerpo, este cuerpo corrupto, pero que resucitará en incorrupción, para que podamos heredar el reino de Dios, hermanos. Ciertamente aguardamos aquel día glorioso, aquel día hermoso, en que los limpios de corazón, hermanos, podremos. Yo le pregunto, cuando yo leo Génesis, hermano, hermana, y veo que dice en la palabra que Dios se paseaba en el huerto del Edén, y que le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Eso nos dice muchísimas cosas. Primera cosa, que Adán y Eva veían a Dios. Segunda cosa, que ellos le hablaban directamente a Dios y Dios les contestaba. Yo no sé usted, hermano, pero yo a veces pienso, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será Dios? Incluso a los jóvenes, cuando tengo la oportunidad de platicar con ellos, les digo, voltea hacia arriba, ¿ves ese cielo? Sí, lo puedes alcanzar con la mirada, ¿no? Sí, es muy simple, es muy sencillo. Ahora yo te pregunto, ¿ves un avión? ¿Lo has visto? Sí. ¿Cómo se ve? Chiquito. ¿Ya has visto un avión aquí en la tierra? Sí. ¿Y cómo se ve? Ahora imagínese usted mismo, allá arriba. ¿De qué tamaño será? Ahora imagínese usted que el cielo solo es la creación de Dios. Una de tantas creaciones de Dios. ¿Puede usted imaginar o siquiera tener un atisbo de quién es este Dios de quien nos queremos en ocasiones burlar? A quien no queremos obedecer. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquello que se perdió en el Génesis, en el huerto del Edén, en aquel día nosotros le veremos directamente. Y hermanos, hermanas, esto es algo glorioso, pero no solamente las promesas se detienen ahí. Hay otra promesa hermosa, hermanos. Mateo 5:4. Mateo 5:4 dice, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, todos los creyentes, todos los que sufrimos, hemos tenido dolor. Yo he tenido dolor. Y estoy 100% seguro que usted ha tenido dolor. Físico, enfermedades, muerte a su alrededor. Personas amadas que ya no están. Personas que extrañamos. Situaciones que nos constriñen el corazón. Yo le pregunto, ¿recuerda usted cuando era niño? Cuando era niña. ¿Recordará usted que salía corriendo? Se caía, ¡pum! Se pegaba y empezaba usted a llorar. ¿Qué era lo primero que usted hacía? ¿A quién corría? ¿A su mamá? ¿A su papá? ¿Y qué era lo que él hacía? Usted con sus llantos, con sus ojos llenos de lágrimas, y su papá agarraba a su mamá y le enjugaba la lágrima. Y tal vez la abrazaba. Y en aquel momento todo estaba mejor. Todo mejoraba.
Tal vez después de eso usted simplemente se sentía reconfortado. Pero ¿sabe? No duraba. Otra vez salía usted, se golpeaba y otra vez había dolor. Otra vez había llanto. Otra vez había tristeza. Hermano, hermana, ¿sabe usted que no hay nada más íntimo entre dos personas que enjugar una lágrima? ¿Ha usted enjugado la lágrima de un hijo suyo? ¿Ha usted enjugado la lágrima de su esposo? ¿De su esposa? ¿Ha usted enjugado la lágrima de un ser querido? Limpiado esa lágrima. No hay nada más íntimo que esto. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 nos dice el Señor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, hermanos. Ya no. Se acabó. Cero. ¿Puede usted imaginarse estar aquel día frente al Creador? Aquel que va a enjugar esta lágrima. Y ya no va a doler. Ya no va a haber más llanto. Aquello que le aflige, aquello que le duele, se terminó. Eternamente y para siempre. No habrá más muerte. Él enjugará nuestras lágrimas, hermanos. La tristeza, la ansiedad, la muerte, lo que hoy día nos aflige, ya no va a ser más. Discúlpenme, hermanos. Ya no va a ser más. ¿Puede usted imaginarse eso? Gloria a Dios por esto, hermanos. Gloria a Dios. Él ciertamente nos enjugará las lágrimas y ya no lloraremos. Entonces, hermanos míos, este era un mensaje breve. Gracias, amigo. Ciertamente aquel día de nuestra resurrección, hermanos, hoy uno de nuestros hermanos ha sembrado en corrupción. Hoy uno de nuestros hermanos ha sembrado en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Gracias, hermano. Resucitará en incorrupción. Hoy él ha sembrado en deshonra, resucitará en gloria. Él hoy ha sembrado en debilidad, resucitará en poder. Hoy se ha sembrado un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Con este cuerpo glorificado, hermanos, veremos el rostro de Dios y esta esperanza tan gloriosa, tan maravillosa bajo la cual vivimos los que hemos creído, será completa. Porque lo que hoy anhelamos, hermanos, que es ver el rostro de Dios, ciertamente al morir tendremos la certeza de que estaremos gozando eternamente el amor de Dios. Lo que hoy es una esperanza, en aquel día será la gloria. Este es el mensaje, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, le damos gracias, Señor, por la dicha que viene para nosotros, sus hijos. Le doy gracias por su amor, Señor. Quiera por favor guardarnos, Señor, y guiarnos, darnos el entendimiento, Padre, de su verdad. Mis hermanos, quienes están aquí reunidos, Señor, a quienes usted hoy les ha concedido vida, Padre, quiera por favor, si es que alguno de ellos, Señor, aún no le conoce, quiera usted tener misericordia de ellos, porque yo sé, Señor, que usted ama las almas de todos los hombres, eterno Dios. Le ruego, pues, Señor mío, por favor, que nos guíe, si es que no estamos haciendo las cosas correctamente, Padre, para que las hagamos como a usted le agrada, Señor.
Que no busquemos, Señor Dios, engañarle, porque ciertamente jamás podremos, Padre eterno. Te doy gracias por esta esperanza viva bajo la cual nos permite vivir, Señor. Gracias por este amor que ahora tiene para nosotros y por esta misericordia perfecta, Señor, por esta gracia que solamente en su Señor Cristo Jesús tenemos. Le agradezco, Padre, por la vida de todos mis hermanos aquí reunidos. Le agradezco por la vida de nuestro hermano Julio, a quien le concedió vida, Señor. Le concedió trabajo, le concedió obra, Padre. Gracias, Señor, por haberle utilizado. Le ruego por la vida de todos mis hermanos quienes están aquí, aquellos que le aman, Señor, aquellos que aún no están también, Padre. Que por favor, Señor, toque usted sus corazones, Padre. Y así como ahora estamos tristes, Señor, por la partida de nuestro hermano, pero gozosos porque Él está ahora en gloria con usted. Sé que también, si usted me concede vida, el día de mañana estaré triste si se ausenta alguno de mis hermanos que está aquí con nosotros. Gracias, Padre eterno, por la vida que nos ha dado. Gracias por esta misericordia, por esta bondad, por su amor. Le agradezco, pues, por sus misericordias en el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor, mi Salvador, Cristo Jesús. Le doy gracias. Amén.